Mis buenas noches. Listo, muy buenas noches. Gracias por la puntualidad. Vamos a esperar 2 minutos e iniciamos. Cuando ingresé, éramos 13 participantes, están subiendo poco a poco. Ya somos 13. Nos damos 2 minutos e iniciamos la Mis clase del buenas día de hoy. noches. Buenas noches. Recuerden que es muy importante que ingresen a tiempo porque si no después se pierden con este curso. Así que 2 minutos más e iniciamos la clase del día de hoy. Gracias. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, buenas compañeras. Muy buenas noches. Ya hemos dicho que 2 minutos más e iniciamos la clase del día de hoy. Estamos subiendo, ya no son 30, son 35. 2 minutos y esperemos tener la gran mayoría de participantes. Gracias. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Listo, ya somos 44. Vamos a compartir la pantalla. Bienvenidos con todos. Gracias por la puntualidad. Y bueno, hoy día nos toca una clase igualmente que va a ampliar nuestra información y bueno, va a también a sacar nuestro punto de vista en un tema muy interesante. Recuerden que nuestro curso tiene que ver con ciencia y epistemología, a veces que se nos complica un poquito, pero vamos afianzando este tema. Ya estamos avanzando y voy a compartir la clase. Esperen un ratito, por favor. Felicitar a los estudiantes que han estado enviando sus cuestionarios. Recuerden que la información se compartió la semana pasada
antepasada, ¿no? Sobre el tema de sus, ahí está, sus presentaciones. Listo. Muy bien, esta es la clase que nos corresponde el día de hoy. Mm, Hoy día estamos jueves 6 de junio 2024 y bueno, ya a puerta de nuestro feriado, mañana tenemos un día que conmemora, bueno, la bandera y por ende ha sido tomado como feriado. Me imagino que las personas que están laborando ya en una institución educativa han podido realizar, digamos, su actividad por el Día de la Bandera, me parece muy bien. Y bueno, ya a nosotros nos tocará en su momento. Quiero hacer mención, a ver, de algunas cositas que tal vez acá está. Este acá es de, a ver, con ustedes es el grupo de ciencia. Ya, a ver, ciencia. Listo, vamos a avanzar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, niña, estamos avanzando. Muy bien, bien. Mientras vamos a ir, digamos, concentrándonos en la clase del día de hoy, me encantaría que tengamos el tiempo para adivinar estos cuatro refranes muy interesantes. Recuerden que acá tiene que ver mucho con su lógica, con su rapidez visual y también, obviamente, recordando de una otra manera estas imágenes que hemos visualizado. Cada uno representa un refrán. En algún momento nos los han dicho, nosotros lo hemos dicho también. Así que con calma lo que ustedes adivinen, solamente escriban en el chat. No lo van a mencionar, por favor, porque si no, tal vez se animen y los demás ya no tengan la oportunidad de buscar. Solamente comenten logrado, efectuado, realizado. Muy bien. Entonces, por favor, con calma, tenemos una, dos, tres y cuatro refranes que tienen que ubicar. Y si ya lo tienen listo, muy bien. Solamente coloquen realizado, no coloquen los mensajes. ¿No? La respuesta. Listo, Lorena ya rápidamente ya los adivinó. Me da mucho gusto. Listo también. Listo. Ok, mira, estoy visualizando quiénes son. Listo. Johanna, Ludwig, Angrid, Indira, Sarita, Dora. Hasta acá estamos, ¿ah? Y bueno, la primerita ha sido Lorena, Jennifer, Milagros, María, también Fernando, Aide, a ver, María y Maní. Doris, Hilda, Alicia, Araceli, qué chévere. Muy bien, estamos empezando. Miren, como les voy a recalcar, esto tiene que ver mucho con esta información que nosotros hemos recibido hace bastante tiempo y a nivel visual estamos ya integrando, estamos ya relacionando. Bueno, acá ya, miren, también van avanzando, pero ya son 50. Daisy también ha sido la personita que ha escrito. ¿Quién más? Araceli, nos quedamos con Daisy, ha sido la última. Dos más y cerramos y damos pase a, digamos, a dar la respuesta a cada uno de los refranes.
Muy bien, listo. A ver. Flor, Sofía, son las dos últimas participantes. Miren, de los 50 que somos, todavía no son 50 los participantes, 48 que estamos ahorita. Muy bien, entonces, en la primera tiene que ver con un mensaje muy interesante, ¿no? Que a caballo regalado no se le mira los dientes. Y eso hemos escuchado desde que éramos pequeñitos. El número 2, por más diablo, a ver, por más diablo que sea, ay, acá ya me confundí un poquito. Más sabe el diablo que por viejo, ¿no? Que por diablo. Y la curiosidad mató al gato y la mona vestida de seda, mona se queda. Y esos refranes, y cada uno tiene un significado que tal vez cada uno de nosotros pueda darle una interpretación de una manera distinta y que ello también hace de que nosotros utilicemos nuestra lógica, nuestro razonamiento, evoquemos palabras distintas para darle ese significado a estos refranes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿para qué nos ayudan los refranes? A ver, Mis buenas noches. buenas noches, Evelyn. A concentrarnos más, a que nuestro Ujú. cerebrito esté más activo. Ya, ok, gracias a la concentración. ¿Qué más para qué nos puede servir los refranes? Porque miren, estos refranes lo hemos trabajado desde que hemos estado en primaria, secundaria, tal vez cuando nos hemos preparado para postular. A ver, Janali, ¿te escuchamos? Mis hijas, los refranes también son enseñanzas porque, digamos, en el primero, ¿no? Dice, a caballo regalado no se le mira el diente y siempre nuestra mamá está ahí, ¿no? Desde muy pequeños, Ujú, diciéndonos, no sé, es regalado, no se dice nada, agradece, ujú. ¿no? Y nos hace recordar este refrán, Isidro. Gracias, sí, es muy cierto. Darle un sentido, tener un mensaje, también es muy importante, como nos menciona Janely. Y Doris, que también ha levantado la mano. Doris, ¿para qué nos sirven los refranes? La concentración, nos dice Sarita. Doris, te Bueno, escuchamos. los refranes, buenas noches, profesora. Buenas, buenas noches. Los refranes precisamente nos dan lecciones de vida, ¿no? Expresan la sabiduría de otras personas que vivieron. Una expresión corta, pero que al mismo tiempo podemos Ah, recordarlo, ¿no? Y que se queda impregnada en nuestra mente. De hecho, algunos niños de inicial también conocen algunos mm, de los refranes, ujú. los más pequeños, los más sencillos, pero aún siendo sencillos, pues nos dejan un mensaje, ¿no? Para reflexionar. Ok, gracias. Sí, la reflexión del caso. Gracias, Dori. Y vamos a continuar con la última participante, en este caso, Ludwig. Te escuchamos. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Te escuchamos. Dando a lo que dijeron ya, también podría decir que los refranes son dichos Ujú, que populares, ¿no? Que si nos damos cuenta es un juego de palabras, pero dentro de ahí los refranes hay un mensaje oculto donde debemos ujú. aprender a interpretar su significado. Muy bien, gracias, Ludwig. También ampliando la información, como tú has mencionado. Entonces, estos mensajes populares que a veces cada región lo maneja de una manera distinta o con una palabra distinta, de hecho tiene un significado oculto, un mensaje, una moraleja, un, digamos, una pauta, una orientación que tenemos que tomar en cuenta. Pero muchas personas solamente se dejan guiar o llevar por las palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La curiosidad mata al gato. Entonces, como que es solamente el hecho de ser curioso, nada más, pero tal vez no da mayor significado a este refrán. Entonces, cada uno de nosotros, vuelvo a recalcar, tiene la oportunidad de interpretarlo de una manera favorable o a mitad, también a medias, estos mensajes. Y para ello, tiene que ver mucho con nuestra capacidad de abstracción, de ir más allá de lo evidente, ¿no? Y eso parte también de nuestra información cultural, de lo que nosotros hemos ido manejando a lo largo de nuestra experiencia de vida, ¿no? Y que en la actualidad muchos ya reconocemos y ya sabemos el significado de cada uno y por qué se dice cada uno de estos refranes. Es muy interesante. Así que
esta ha sido nuestra primera parte donde hemos podido visualizar que sí, pues tenemos que seguir trabajando nuestra atención, hemos trabajado nuestro cerebro, hemos tratado de recordar, algunos hicieron más rápido, otros han demorado, pero lo importante es que la gran mayoría pudo darle ese sentido a estas imágenes, a estas representaciones. Y de hecho, vuelvo a recalcar, cada uno con su experiencia le da esa interpretación. Y eso es parte también de su lógica. Entonces, Sarita nos dice que los refranes son divertidos para aprender a través de las imágenes. En el caso de los pequeñitos, ellos visualmente pues trabajan y se guían, ¿no? Entonces, estos pictogramas, estas agendas visuales van a ayudar muchísimo a que ellos puedan trabajar el tema de su atención, de su comprensión, entre otros. Y es lo que voy a practicar con ustedes para que ustedes puedan darle esa secuencia. Ahora partimos netamente del curso. El curso tiene que ver con lo siguiente. El empirismo lógico, que es lo que vamos a conocer el día de hoy, también es conocido como un positivismo lógico. Es una corriente de la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico, es decir, que trata de que el método científico pueda, digamos, cuestionarse si puede ser válido o simplemente inválido y que trate de verse de una manera práctica o que se pueda ver de una manera, digamos, como una secuencia, como una metodología para que sea verificable. Entonces, lo que nosotros vamos a conocer tiene que ver con una información que dista mucho de o que lo que busca es encontrar la validez al método científico. Y esta información viene de un ciclo, digamos, de 1900, ya el ciclo pasado, donde había un grupo de filósofos, de estudiosos, de aquellos personajes que se dedicaban a investigar, a ir más allá de lo evidente, en el común de los casos, para poder identificar un movimiento, ¿no? Entonces, ese movimiento se llama el Círculo de Viena, porque bueno, se da en una ciudad austríaca, que es en Viena, y se da en 1921, en el cual lo que busca es formar un grupo de discusión, de análisis de temas científicos de manera informal. Es decir, que nosotros estamos reunidos, por ejemplo, en la clase del día de hoy, y que este grupito de personajes busca discutir, en el hecho de no pelear, sino que ve realmente este método funciona, no funciona, cuáles son sus características, qué es lo que debería agregarse, qué es lo que debería quitarse, pero de una manera informal, con un diálogo más entendible, no tan técnico, sino que de una manera muy coloquial, donde estos personajes que ustedes puedan visualizar eran estudiosos, eran físicos, eran matemáticos, eran personas que tenían diferentes estudios en relación a la ciencia y que lo que buscaban era integrarse, eran compartir, eran deliberar y encontrar la validez, la importancia de este método científico. Recuerden que en 1921 estamos entre la Primera Guerra Mundial, estábamos en países donde estaban esas vías de desarrollo, estaba una situación complicada y tal vez acá en el Perú no era tanto. Nosotros hemos recibido influencias ya después, porque cada ciudad en ese tiempo ha tenido diferentes, digamos, situaciones, el nivel ya sea histórico, ya sea cultural, etcétera, ha ido variando por X motivos. Pero en este caso, este grupo o este círculo de Viena, vuelvo a recalcar, representada por diferentes profesionales que buscan discutir, ir más allá de conocer, de ver la validez de algunos métodos científicos que podrían facilitar e ir mejorando, digamos, la calidad de vida de las personas, algún tema de salud, algún tema netamente educativo, etcétera. Entonces, esta información es muy importante tomarla en cuenta porque de ahí surgen nuevos personajes que le dan una mirada distinta a lo que es la ciencia y la epistemología. En este caso, este círculo de Viena trata de tener una visión de la realidad y de la ciencia de una manera integral,
porque recuerden, está formada por diferentes profesionales y postula esta denominación, que es el neopositivismo lógico, el nuevo positivismo lógico. Y esta postura filosófica científica proponía que el empirismo, ¿se acuerdan que era el empirismo? Y se acuerdan que era el empirismo porque nosotros hemos manejado bastante este término. ¿Lo recuerdan o ya se olvidaron? A ver, ¿recuerdan que era el empirismo? A ver. A ver, Gisela Campos, te escuchamos, Gisela. Gisela Campos. Creo que a veces el audio nos falla un poquito y queremos. Ya está. A ver, Miss, Gisela, buenas noches, te escuchamos. ¿Está activado tu audio, Gisela? A ver, Gisela Campos. Me parece que el audio. Vamos a intentar el silencio y vemos con Lorena. Lorena, ¿te escuchamos? Ya está. Miss, buenas noches. El empirismo es un conocimiento adquirido, pero o sea, no con estudio, digamos con la práctica mayormente, ¿no? Porque se Así escucha a es. veces, dice, a ver, cuando te sacan un diente y he escuchado, corre a Ujú. él, pero es empírico, o no te vayas a él porque es empírico, o sea que no tiene estudios en sí, ¿no? Todo lo he hecho a través de la práctica. Ok, Muchas por gracias, Miss. ejemplo, gracias. Como dice Lorena, ¿no? Si ponemos el tema de sacarse los dientes, antes del tiempo de las abuelitas, y a mí también me ha pasado, de que te ponía, ya tu diente estaba medio por salir, te ponían un hilito y jalaban, de ese hilito lo colocaban en la puerta, jalaban y ya tu diente salía. Entonces, y no había la necesidad de ir al dentista o simplemente con el hilito lo jalaba y ya estaba salido tu diente, ¿no? Entonces, en ese tiempo tal vez no había la necesidad, la información previa de que es muy importante el cuidado de la salud bucal y desde que son pequeñitos más todavía, ¿no? Ahora no lo podemos hacer, ahorita tenemos que ir netamente al dentista en el caso de los pequeñitos para que tengan ese seguimiento, ¿no? Entonces, tal vez eso ha sido algo empírico porque fue pasado de generación en generación, que tal vez algunas familias lo seguirán haciendo, otras familias no, porque tienen una información más actualizada de cómo podría sacarse el dientecito que está ahí en movimiento, ¿no? Entonces, podemos ver o darnos cuenta que el empirismo, como nos dice Lorena, es lo que tú estás asumiendo como un conocimiento de manera práctica, no basado en un método científico, en una formulación de hipótesis, sino que se da porque te han transmitido de generación en generación porque por X motivos se dio, te funcionó y te das cuenta de que siempre te va a funcionar de la misma manera, ¿no? Es algo más práctico. Sofía, te escuchamos. Sofía, a ver, Profesora, ya. muy buenas noches. Buenas noches. Muy bonito y interesante el tema que usted Ujú, nos enseña día a día, profesora, y nos hace recordar ujú, como lo es el empirismo, ¿no? Quería compartir, ujú, profesora, ya que se me vino a la mente del empirismo, profesorita, ujú, les quiero comentar a usted y a todos que anteriormente, por ejemplo, acudía bastantes cuando nuestras mamitas o nuestros familiares estaban en proceso de gestación. ujú, No iban anteriormente a sacarse una ecografía, a las obstetras, ¿no? Se iban a las parteras que le llamamos, que le llamábamos anteriormente. Y poco a poco, muchas veces se ha ido ya dejando esas costumbres, porque ahorita ya todo es ya el médico, sacar ecografía, ir a una obstetra, ¿no? Porque si bien es cierto ahorita, nos incentivan también el personal de salud que ya la persona desde el momento que se encuentra embarazada tiene que acudir ya al puesto de salud porque o sea, cuando te encuentras embarazada, o sea, la persona también se encuentra a veces en proceso de riesgo, ¿no? Y hoy en día, o sea, nos actualizamos, pero anteriormente, profesorita, no era así. Y es por eso también, profesora, que empíricamente actuábamos
Es por eso que antes también había mucha mortalidad, porque había muchas personas que fallecían dando a luz. Y eso se me vino a la mente, profesora, y tenía una corazonada porque mi papá me comentó que ellos vivían en ese tiempo por la sierra. Su mamita de 35 años falleció por dar a luz. No había quien le auxilie, no había una partera cerca y era lejos. Y hasta que le saquen y hasta llegar al hospital falleció mi abuelita con su bebito en su vientre. Pero también tengo la satisfacción de que anteriormente mi mamita, por ejemplo, disculpe, pero es ahorita que lo voy a mencionar, mi mamá, tiene un arsenal de ahijados que hacía dar a luz a primerizas, profesora, cuando las obstetras llegaron así esporádicamente al puesto de salud, ellos iban donde mi mamá y le decían, señora, cómo lo atiende, ¿no? Y mi mamá, ella empíricamente les decía, mira, se hace les explicaba cómo se les atiende, todo, y era anteriormente, empíricamente, profesora, y yo le decía a mi mamá que tiene sus habilidades, pues, cómo hacía nacer a criaturitas, bien bonito, profesora. Eso quería compartir. Muchas gracias, profesora. Gracias, Sofía, también por contar parte de tu vida, también de la experiencia y todo lo que hizo tu mamá. Tal vez como tú mencionas, ¿no? Tu mamá no tuvo un estudio referente a la carrera que es obstetriz, pero sí pudo empíricamente, tomando en cuenta en la práctica, Sí, con los conocimientos que ha tenido ahí, pues en vivo y en directo, tener esa pero técnica y ese don, esa yo habilidad, ¿no? ¿qué fue mujercita? Varoncito. Ujú, claro, ¿no? En todo Muchas caso, gracias. gracias a ti, Muchas gracias. la mamá de Sofía, pues ella aprendió con la práctica, no con un conocimiento, con una base, con una teoría, no, sino que por el simplemente hecho de realizar la actividad, se le fue generando pues esa habilidad de, bueno, traer al mundo a los niños, ¿no? Y bueno, eso es un trabajo empírico donde no se basa en relación a un marco teórico, no hay un estudio previo. Entonces, vuelvo a recalcar, en el caso de la mamá de Sofía, lo aprendió así. Igualmente, habrá muchas personas que han aprendido sin tener un estudio previo, sino que lo han aprendido porque tenían paciencia, querían conocer un poquito más, se dedicaron a practicar y bueno, tienen esos dotes en estos momentos. Entonces, cuando retomamos en el Círculo de Viena, estos profesionales querían discutir, querían debatir este tema, ¿no? Donde proponían que el empirismo y la inducción como principales elementos para el estudio científico y suponía también la búsqueda de una unidad del lenguaje científico, establecer una comunicación, un diálogo con terminología que sea, digamos, interesante, que sea atractiva, que tal vez no sea muy técnica para el entendimiento de las demás personas. En todo caso, este círculo proponía eso. Vuelvo a recalcar, el Círculo de Viena es un grupo de profesionales que estaban dedicados a diferentes carreras y que deciden hablar sobre qué tan importante es el método científico, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con el empirismo? ¿Cómo lo podemos unir? Es igual que ahorita estamos hablando y hablamos de diferentes temas y vamos a una discusión, un debate y sacamos informaciones y lo podemos poner en prácticas. Entonces, en este círculo de Viena llegan a la conclusión de que necesariamente para el estudio científico suponía lo siguiente, tener una verificación. Entonces, tiene que haber este principio de verificación para corroborar que esta información del método científico o de cualquier tema científico, en este caso, sea válido. Si yo lo verifico, obviamente tiene que ser válido, ¿no? Entonces, cuando hablamos del principio de verificación, proviene como muchas palabras del latín, verificare, que significa demostrar la verdad. Y ha sido formulada por este círculo de Viena. Este principio yace sus bases sobre lo siguiente, que el conocimiento, por su naturaleza, no puede rebasar los límites de la experiencia sensorial. Recuerden que con la parte empírica,
es lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú sientes, lo que tú tocas, etcétera. Con esa información vas recibiendo, digamos, un conocimiento. En este principio de verificación, supone que el conocimiento por su propia naturaleza no puede traspasar los límites de la experiencia sensorial. Esa es parte de este principio. Por ello, uno de los principios de partida o de los principios que da partida a este positivismo lógico o al neopositivismo, según el cual la autenticidad de toda afirmación sobre el mundo debe ser establecida en última instancia mediante la confrontación con los datos sensitivos. Es decir, que yo tengo que ver, tengo que escuchar, tengo que sentir, tengo que oler, etcétera, para que pueda darse esa autenticidad, esa verificación. Y si nosotros partimos desde la experiencia de los pequeñitos, ellos netamente trabajan el tema sensorial. ¿Por qué? Porque están en un proceso de exploración. No si lo partimos o lo queremos poner en práctica con nuestros pequeños, con nuestros niños, con nuestros estudiantes. En este caso, vamos a ver nuevamente que el principio de verificación como parte del Círculo de Viena lo que busca es que em, darle la autenticidad, es decir, que sea auténtico toda información, debe ser establecida en última instancia, como último recurso, mediante la confrontación de los datos sensitivos. Con ello puede darse este proceso de verificación, este principio de verificación. Y existen dos tipos de verificación que lo vamos a ver a continuación. Uno es la verificación técnica y el otro la verificación en principio. Cuando hacemos mención de la verificación técnica o también conocida como real, obviamente consiste en la efectividad de llevar a cabo la observación, como por ejemplo el siguiente tema, el fuego quema. Obviamente nosotros lo sentimos, nosotros lo vemos, nosotros lo olemos y sabemos que el fuego quema. Y es posible verificarla porque podemos sencillamente meter nuestro dedito en el fuego. Entonces, acá esa técnica real o esa situación verídica hace que realmente este término del fuego quema pueda darse porque yo lo estoy sintiendo. Entonces, esa verificación está a través del sentido del tacto. Si vamos al principio de verificación de la potencia, por ejemplo, o en principio o en potencia, eh, es que no tenemos la posibilidad técnica de efectuarla, no lo podemos realizar, pero ¿qué sabemos? ¿Qué operaciones empíricas tendríamos que realizar para llevarla a cabo? Cuando, por ejemplo, si decimos en el centro de Saturno hay un ratón comiendo queso, esta situación no lo podemos verificar, no lo podemos realizar, porque obviamente tenemos que dar espacio para darnos cuenta de que si es que se coloca el ratón, puede estar ahí comiendo su quesito. Entonces, ¿por qué? Porque hasta el momento no se poseen recursos para ello, para ir al espacio y verificar esta situación. Pero sí podemos verificar en una situación X porque tendríamos que ir con un cohete, con una nave espacial a Saturno, descender ahí, hacer una excavación hasta poder llegar, digamos, al centro de ese planeta y verificar si hay un ratón comiendo queso. Entonces, estos tipos de verificación técnica o en principio va más allá a estas, digamos, preposiciones, a estas frases, como lo que decíamos acá, ¿no? Y por eso también lo relacionamos. Cuando nosotros decimos a caballo regalado, no te lo miras los dientes, obviamente, si lo relacionamos con estos principios de verificación, tanto técnica como de principio, tal vez no lo podríamos entender. Tendríamos que darle un sentido distinto, una, digamos, información distinta, ¿no? Que cada persona lo puede interpretar a su manera. Entonces, vamos a ver acá, con este refrán, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿qué tipo de principio sería? A ver, de verificación, perdón, técnica o potencial. Verificación real o potencial. ¿Cuál de ellos ustedes podrían considerar con este primer refrán? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Voy a poner acá nuevamente. A ver, tal vez lo hayan escrito, no lo he visto. Acá estamos. Lo pueden escribir y yo lo voy mencionando después. Le voy a repetir la pregunta. Cuando nosotros mencionamos el refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, según estos tipos de verificación, ¿a cuál corresponde? ¿A la verificación técnica real o a la verificación en principio o potencial? Técnico real, creo, profesorita. Ya, vamos a ver. Uno nos dice técnico real. A ver acá, técnico real. A ver, vamos a ver. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, vamos a ver. Tengo dos nada más que han respondido. Vale, Antarco, Dora también. ¿Por qué motivo, profesorita? Porque Ujú, si bien es cierto que habemos personas que presumen, ¿no? Y muchas veces no es lo que de repente, lo que tú vistes, ujú, sino de la forma en cómo tú te desenvuelves. O sea, lo que vale de la persona son sus buenos valores, su personalidad. Eso es lo que vale para mí. A mí de repente, personalmente, no me puede interesar que lleve un zapato de marca, una casaca de marca. Se puede poner todo de marca, pero si es una persona que no sabe de repente servir, no sabe comportarse, no tiene buenos valores, no es una persona empática, ¿de qué le sirve, profesorita? Entonces, ujú. hay que ser personas con buenos valores, porque eso es lo más importante de una persona. Eso es mi opinión, profesorita. Listo, gracias, gracias por la información. Creo que la gran mayoría, bueno, las personas que han estado escribiendo acá consideran que el refrán, si la mona se viste de seda, mona se quiera, consideran que tiene que ver con un técnico real. Ya, listo. Pero quiero que visualicen acá, ¿no? Cuando se hace mención de lo técnico real, dice que consiste en la efectiva posibilidad de llevar a cabo la observación, como por ejemplo el fuego quema. Es posible verificarla porque nosotros podemos colocar nuestro dedito y darnos cuenta que es el fuego. Cuando se hace mención de la verificación en principio potencial, no tenemos la posibilidad técnica de efectuarla, pero sabemos qué operaciones empíricas tendríamos que realizar para llevarla a cabo. Entonces, en este caso de este refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, nosotros no realmente lo sabemos, pero sí podríamos hacer el ejemplo de colocar un vestido a la monita y darnos cuenta si sigue siendo monita o si no sigue siendo monita, ¿no? Entonces, más parte del principio de de verificación en principio o potencial. ¿Por qué? Porque tú tienes, no te das cuenta que realmente pueda suceder, pero sí puedes saber qué operaciones empíricas tendrías que utilizar para que te des cuenta de que sí es verificable o no es verificable. En el caso de lo técnico real, tiene que ver más con tu postura sensorial. Recuerden que el sensorial es audición, visión, tacto, olfato, gusto, perceptivo, también podemos incluirlo. Entonces, no sería técnico real, sino sería un técnico, perdón, sería una verificación en principio potencial, porque no sabemos si te da la posibilidad técnica de efectuarla, pero sí sabemos qué operaciones o cómo yo puedo hacerlo de manera empírica para ver si es verdadero o si no será como se está mencionando. No sé si me dejo entender. Sí, profesora. Ok, Sí, está. Sí, sí. Entonces, tal vez en la primera parte sí, pero acá tú estás utilizando tu lógica y tu razón, lo que nos mencionaba la compañera y lo que ustedes han mencionado, porque han mencionado la técnica, pero no me daban el fundamento y así. Pero cuando hablamos de esa verificación potencial, es algo que se puede dar, pero yo necesito poner en práctica algo más para verificar si se da o no se da. Entonces, muchos de estos refranes
tomando en cuenta, no lo podemos verificar realmente, no lo podemos sentir, pero sí podemos ponerlo en práctica y realmente nos vamos a dar cuenta si es dable o no es dable, si es verificable o si tiene validez o no tiene validez lo que nos estás mencionando. Magali, te escuchamos. Magali, levantaste la manito, te escuchamos. Uy, me parece que algunos estudiantes tienen dificultades con el audio. Magali, Magali, si tienes dificultad lo puedes escribir en el chat, con eso nos ayudas bastante. Listo, entonces vamos a hacer mención. Creo que hasta acá está entendible, por favor. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me parece que sí, hasta el momento estamos entendiendo por qué estamos trabajando el Círculo de Viena. El Círculo de Viena propone lo siguiente: el neopositivismo o el positivismo lógico, que es una corriente filosófica que trata de conocer la validez del método científico y se puede relacionar con lo empírico y también con la verificación. ¿Listo? Y cómo se ha ido formulando y que el Círculo de Viena eh, tiene como base central el principio de verificación dividido en dos: la técnica real y la de en principio o potencial. Sí, me parece que está claro. Ya, entonces, voy a hacer mención lo siguiente. Listo. Vamos a conocer acá a un personaje muy interesante que tiene que ver con esta parte, digamos, de una corriente muy interesante. Dentro del Círculo de Viena, recuerden que había bastantes personajes. Uno de estos personajes es el Sir Karl Raimund Popper. Bueno, él ya falleció en 1994, es un filósofo de origen austriaco y que ha pasado a la historia como parte del falsacionismo. Entonces, esta doctrina hace mención de lo siguiente: que de una u otra manera las teorías científicas nunca pueden ser aprobadas o deben ser, digamos, probadas, no se pueden verificar, pero sí se puede dar un tema de falsedad, ¿no? Se pueden dar esa terminología de falsada, ¿no? Que tiene que ver con lo falso. Trata de demostrar si una teoría debe ser estudiada e incluirla dentro de lo que es realmente ciencia, o por el contrario, no lo es. Y pretende, digamos, develar, desenmascarar las proposiciones no científicas que sin embargo consideran que sí son. Entonces, lo que busca es de que una teoría puede ser falsa. O sea, él indica de que una teoría X tiene esa falsedad, no lo puede verificar, no lo puede sustentar. Lo que busca es darle lo contrario, ¿no? Considerarla que esta teoría es falsa y que no tiene validez y que no tiene un principio de verificación, etcétera. Y lo que busca es que estas teorías no sean probadas, no es que tengan esa validez. Lo que él busca es que estas teorías sean consideradas falsas. Por eso el término del falsacionismo. Es muy interesante, yo les invito a que lean un poquito más y, como les decía, tiene que ver mucho con esta propuesta, esta doctrina de este filósofo pop. Interesante, ¿no? En este principio o este criterio del falsacionismo corresponde a un criterio que demarca dónde se caracteriza por ser lógico y que genera, digamos, un inconveniente, un malestar con algunas teorías. Enmarca que no hay una manera posible de poder cuantificar. Cuantificar tiene que ver con la cantidad. No se puede palpar, no se puede verificar una cantidad que sea tangible, que se pueda visualizar, que se pueda tener, ¿no? Para dar veracidad a través de una ley universal.
según el falsato mismo, establece que para toda hipótesis que se relacione con la comprobabilidad de ella, tiene que estar a través del método científico, como una herramienta de verificación que sea real, que sea fiel de la realidad de lo planteado y puede, digamos, encaminarse hacia dos puntos. Una de ellas es la que la hipótesis sea cierta y se acepta, y la otra que la hipótesis sea refutada también. Entonces puede ser una hipótesis verdadera o cierta y una hipótesis falsa. Y eso es lo que hacía contradictorio, hacía complicado y generó, digamos, ciertas discusiones con otros filósofos, con otros investigadores. Recordemos, vamos, para no marearlas mucho, que dentro del Círculo de Viena habían diferentes profesionales, estudiosos, investigadores. De ellos tenemos a Popper, que habla de que la ciencia, que el método científico puede tener una, digamos, no lo puede probar, pero sí puede ser considerada como falsa. Y ese criterio de falsedad hace de que un método científico como herramienta de verificación puede tener dos hipótesis, ¿no? Una que puede ser cierta y la otra y ser aceptada, y si no es decir, si no es cierta, puede ser refutada. Y ahí es donde empieza el diálogo, la discusión, el querer defender la posición de cada, digamos, de cada ciencia, de cada método científico. Bien, tengan cuidado con sus audios, por favor, porque si no, nos desconcentramos en la clase. Entonces, hasta acá quiero saber si está entendible. Creo que en esta primera parte estaba muy bien con el círculo de bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Luego del círculo de Viena, parte de ellos es el principio de verificación. De la verificación hay dos tipos que ya lo hemos mencionado, y ahora estamos tocando el falsacionismo. Está claro. Sí, está bien. El tema es que no los quiero confundir, pero es algo muy importante. Y que Popper tiene bastantes informaciones, ¿no? Busca corroborar una hipótesis, considerarla como cierta, considerarla también como falsa. Entonces, este criterio de falsabilidad designa a la ciencia como eh, una situación donde las teorías vienen siendo halladas a través de diversas corroboraciones a lo largo del tiempo, pero no hay una verdad absoluta, nada es verdadero, siempre tiene una posibilidad de cambiar las cosas, por lo que puede surgir una observación o en caso muy particular que obliga a descartar esta teoría o este método científico. Él considera que siempre hay un criterio de falsabilidad, que no todo tiene que ser a la verdad 100%, sino que tiene que haber un proceso de falsedad en algo, ¿no? No hay una verdad absoluta prácticamente. Entonces, y eso hace de que él tenga o haya tenido cierto tipo de discusiones, etcétera, con otros miembros, con otros filósofos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Disculpe, Dígame. le habla Lorena. ¿Nos puede dar un ejemplo de lo que nos estaba explicando de falsabilidad? Por ejemplo, a ver, yo te pongo el ejemplo siguiente. Todas las mujeres queremos ser mamá. ¿Es verdad o es falso? Mm, falso, porque no todas quieren ser Así mamás. es, así es. No, ese es el tema, de que ante una hipótesis, ante una consigna, ante un tema X, siempre hay un principio de que puede ser real o puede ser también su criterio de falsedad. Eso es lo que proponía Pop. Miss, Ujú. podría ser Pero una con otra porque hay mujeres que quisieran tener hijos y no lo pueden. Ujú. Hay las que no También. quieren y lo tienen. Ujú. Entonces, sí, pues así. Por eso acá quiero que recuerden esta Sería. parte. Gracias también, Diana. Por eso acá quiero que recuerden que siempre de una u otra manera no hay una verdad absoluta. Eso es lo que proponía en conclusión. No hay una verdad absoluta. Por ejemplo, no todas las niñas son tranquilas.
Y nos damos cuenta que estamos en inicial y no todas las niñas son tranquilas, porque también hay niñas complicadas, fastidiosas, pegalonas, ¿no? Todos los varoncitos son, digamos, toscos. Y también vemos en la realidad que no es así, que hay un grupo de chicos que son tranquilos. Entonces, no hay una verdad absoluta, y eso es lo que él proponía, que siempre debe haber o debería darse un tema de falsedad ante un cuestionamiento, ante una situación que las personas puedan decirlo, ¿no? Eso es lo que él buscaba. Y por eso se generaba ciertas discusiones, porque había personas que defendían su posición y sí, sí, tenía que darse. Pero él no, él escuchaba y trataba de darle una, digamos, interpretación distinta. Muy bien, creo que acá con los ejemplos está más entendible. Creo que sí. Sí, Sí, Miss. Miss. Sí, muchas Listo. gracias. Gracias a ti, Lorena, también. Entonces, este criterio acá está, como les decía, ¿no? No hay una verdad absoluta, se puede surgir una observación o en caso particular que obliga a descartarla, como en el caso de Diana, que también amplió esa información de que hay más que lo tiene y no están contentas y hay personas que no pueden tener hijos también, ¿no? Entonces, también vemos que hay una versatilidad y que puede también ser cambiable, puede ser digamos, distinta, no siempre tiene que ser tal cual. Y eso es lo que se consideraba en ese momento. Y estamos hablando, miren, del ciclo pasado, que en la actualidad, de hecho, hay nuevas vertientes, hay nuevas informaciones, pero nos ayudan muchísimo con este mensaje, ¿no? Que hay que también investigar, hay que seguir yendo más allá, ¿no? Tal vez muchos de nosotros, por el simplemente de este curso, como que consideran que es aburrido, que no es interesante, que a mí no me sirve, pero de verdad ustedes van metiéndose en el curso y se van a dar cuenta que es interesante y nos puede ayudar muchísimo a nuestro criterio, a nuestra decisión, a nuestro vocabulario también, o sea, nos ayuda definitivamente. Y recuerden que nada es verdadero, también siempre tenemos que tener un porcentaje de duda de considerar lo que sea verdad o falso, ¿no? Esto también es muy interesante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta propuesta de Popper? Reconoce que los hechos y las teorías son falibles, que se pueden tener su porcentaje de error. Busca el progreso de la ciencia más que demostrar la verdad. Busca encontrar un método capaz de distinguir entre proposiciones científicas y no científicas. Los hechos soportan las teorías cuando se someten a pruebas y usa la deducción para establecer las conclusiones. Deduce dentro de todas estas informaciones, analiza, piensa y saca sus propias conclusiones. Así como en el ejemplo que les dije de que todas las mujeres queremos ser mamás, Diana dio su punto de vista y tal vez sea muy distinta a la que Lorena, Anita, etcétera, puedan dar. Entonces es muy importante que puedan, digamos, establecer también su criterio. Entonces, tiene ventajas, sí, hay cosas positivas que podemos rescatar. Y eso es en la gran mayoría de los métodos, de los principios que nosotros vamos a ir conociendo o ya conocemos. Siempre saquen lo que ustedes consideran que es lo mejor, qué es lo que les va a ayudar. Siempre es bueno verificar, ¿no? Como ustedes bien saben, ante una situación X, siempre es bueno escuchar las diferentes versiones y bueno, voy analizando, me voy dando cuenta y yo voy a sacar mi propia conclusión. Así que tomen en cuenta. ¿Listo? Creo que seguimos bien. Sí, Miss. Ya, Miss. listo, muy bien, muy bien. Vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a ver que él expone su visión de la filosofía de la ciencia junto a otro criterio de la demarcación. ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? Ese es otro tema que Popper eh, mencionaba, ¿no? Él era una persona que buscaba la discusión. La discusión en el sentido de analizar, de ir más allá, de no quedarse con esa información, con ese 100%, sino que se busca darle ese grado de validez o de invalidez o tal vez de generarle un giro a una teoría. Entonces, él también nos menciona el criterio de demarcación. Entonces, por ejemplo, supongamos las siguientes afirmaciones, son, digamos, preguntas, no son situaciones. ¿Popper era austriaco o no era austriaco? ¿Recuerdan?
A ver, vamos a ver si estaba pendiente ustedes. Se los mencionó. ¿Popper era austriaco o no era? Austriaco. ¿Lo recuerdan? Porque se mencionó hace ratito. Era, profesorita. Era, claro. Yo dije en austriaco, sí se mencionó. Listo. Entonces, la siguiente pregunta. Debe ser más Sí, era precavido. Miss. Sí, era, pues, ajá. Entonces, alumnas o alumnos, deben ser más precavidos. Y precavidos significa cuidadosos, que tengan las cosas en prevención, que se den Sí, cuenta. Miss. Sí, Sí, ajá. Missita. Sí. Tal vez todos me digan que sí, tal vez haya un grupo que me diga que no y no la contra. No es que no haga la contra, sino que piensen de manera distinta. Lo siguiente, ¿es cierto o es falso? No sé, ¿es verdadero o falso que el Sol gira alrededor de la Tierra? Verdadero, no sé, dicen por acá. Verdadero. Entonces, él trabajaba en función de ello. Al final de los tiempos, ¿va a venir el juicio final? No, Sí, Missita. Es lo que no, se porque habla en No. la la Ahí Biblia, estoy Miss. Tierra, confundido. la Sí, Yo digo Tierra que verdadero. gira sí. La alrededor, Tierra gira alrededor del Sol. Ay, Dios mío. la Sí, Tierra He gira leído mal, también. perdón. Ya la Tierra gira alrededor del Sol. En todo caso, me han dicho que sí. Y la última pregunta, ¿al final de los tiempos vendrá el juicio final? Algunos me han dicho que no, ¿no? A tal vez algunas digan sí, sí se deben, tienen que dar. Eso nosotros, Eso es lo que dice la Biblia, misita. eso es lo que dice Pero la ¿cómo Biblia. será? Ajá, a eso yo iba. Pues, no lo Bueno, sabemos. ¿Y sí? ¿Alguien más iba a mencionar? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, pero al final no lo sabemos si realmente se va a dar o no se va a dar, no lo sabemos, pero son escritos, ¿no? Entonces, según Popper, podemos encontrar cosas verdaderas, podemos encontrar la validez, la verificación, y vamos a encontrar cosas que no sabemos realmente si se vaya a dar, que tal vez puedan ser falsas, como en el caso de ser más precavido, como en el caso de la pregunta N. A ver, lo escuchamos. Miss, con respecto a la última pregunta, yo también digo que eso está en la Biblia, pero Ujú, digamos, comparando, analizando, sí se está dando ujú, algunos hechos, ¿no? Que las personas son amadoras de sí mismas o amadoras del dinero. Ya ujú, se ve que los papás matan a sus hijos, entonces se ve, digamos, tantas atrocidades que por creyente yo creo que sí. Por lo como le digo también, ujú. yo estoy antes de estudiar la Biblia, pensaba que no, pero ahora analizando todo lo que se está viniendo, todos los hechos, si tú vas y buscas en la Biblia, se está cumpliendo, Ujú. ¿no? Mayormente en el Apocalipsis todo eso, y yo creo que sí. Gracias, Miss. Gracias a ti también. En todo caso, es también el punto de vista de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, acá puede haber una controversia, porque a veces tenemos una situación o una, digamos, un punto de vista muy distinto y nos aferramos a ese punto de vista y no escuchamos a los demás, ¿no? O defendemos ese punto de vista. Pero también hay que ser flexibles en algunos, bueno, escuchar, ser tolerantes y, bueno, respetar las cosas que tal vez yo no piense de la misma manera. Cada uno tiene un punto de vista. Entonces, en la práctica, estudiantes, es eso lo que se, digamos, en ese tiempo, el proponía el debate, el que de verdad lo vamos a visualizar, lo vamos a tener o no lo vamos a tener, lo verdadero, lo falso, la validez o la invalidez. Eso es lo que buscaba. Y eso es lo que de una u otra manera generó de que muchos filósofos profesionales se enmarquen, a ver, comprometan con esta doctrina, se relacionen más o tal vez simplemente lo dejen de lado, porque también está la decisión de cada uno de los profesionales o de los investigadores, filósofos, ¿no? En toda situación y en nuestra vida práctica también, si lo ponemos en contexto, vamos a encontrar personas que puedan tener la misma sintonía y puedan pensar igual que nosotros, pero también vamos a encontrar personas que tengan otro punto de vista, otra manera de pensar y no siempre van a estar de acuerdo con las cosas que yo diga. Eso es en la vida práctica lo que nosotros podemos relacionarlo con esta, vamos a retroceder un poquito, esta información de falsa habilidad de poder, del falsacionismo. ¿Ok? Listo.
Y creo que hasta acá estamos siendo más entendibles. Entonces, la respuesta según lo que se menciona, a ver, a ver, a ver. Ujú, hay todo. Entonces, acá nos dice que no hay afirmaciones sin sentido, solamente que hay algunas que no se van a poder verificar, ¿no? Y eso es algo muy cierto con algunas indicaciones que nosotros veíamos acá. De estas afirmaciones no todas vamos a poderlas verificar, pero sí podemos ir investigando. Entonces, existen diferentes grados de falsabilidad. Una hipótesis es tanto más falsable cuanto más precisa y clara sea, ¿no? Entonces, acá venían estos cuestionamientos. eh, por ejemplo, acá una persona me saludará mañana, puede ser falsable o no. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a encontrar una persona, si directamente no encontramos a nadie. Acá, por ejemplo, una persona del sexo masculino de 20 años vestida de azul me saludará mañana a las 3 de la tarde, es mucho más difícil. En todo caso, podríamos relacionar de esa manera de que se pueda presentar. Entonces, lo que mencionaba Popper, vuelvo a recalcar, habla de que no siempre las cosas van a ser verdaderas, siempre va a tener algo de falsabilidad que hace de que se dé o no se dé. Creo que sí lo estamos entendiendo más claro, ¿no? Entonces, estos principios eh, genera de que nosotros tampoco creamos al 100% algún tipo de situación, que estemos bien informadas y que saquemos nuestro criterio lógico, es algo muy importante. A veces nos dejamos llevar por lo que dicen o hacen los demás, pero nosotros también podemos investigar. Y parte de la investigación es que nosotros podemos actuar, razonar y poner en práctica todo lo que estoy vivenciando. En la parte práctica, por ejemplo, cuando se les da una actividad, lo primero que se les dice es que ustedes traten de dar su punto de vista, que digan, que expresen. ¿Y qué hacen? La gran mayoría copy-pega. Y ya eso fue su evidencia. Entonces, lo que nosotros queremos, en mi caso, es que ustedes puedan detallar, puedan argumentar, puedan defender tu posición, pero que sea propia, que sea de ustedes, que ustedes lean y ¡pum! Salgan a relucir lo que ustedes han entendido. Y eso nos ayuda bastante. En este caso, más en este curso que su pensamiento crítico, su lógica se tiene que dar de manera más fluida, ¿no? Se tiene que seguir incentivando y potencializando. Bien, hasta acá creo que está todo bien, todo está entendible. Sí, mis, Y en todo caso tomen en cuenta. ¿Alguien más? A ver. Entonces, por ejemplo, Popper mencionaba lo siguiente: yo puedo estar equivocado, tú puedes tener la razón, y con un esfuerzo podemos acercarnos los dos a la verdad. Es decir, que la discrepancia puede hacernos avanzar como sociedad. Y eso es muy cierto, no siempre vamos a tener los puntos en común. Siempre van a haber cositas por ahí, pero podemos adecuarnos y podemos ser tolerantes. Entonces, lo siguiente, ningún argumento racional tendrá un efecto racional en un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. Entonces, esta reflexión aplica a la vida diaria, ¿no? A veces uno evita discusiones absurdas, evita situaciones o relacionarnos con personas que no nos suman, ¿no? Que nos complica la vida. Entonces, acá es muy importante tomar en cuenta ningún argumento, ninguna sustentación racional tendrá un efecto de la misma manera si es que esa persona no toma una actitud, una posición, una conducta, un trato que se dé de manera racional. Y cuando una teoría aparezca ante ti como la única posibilidad o como lo único posible, toma esto como una señal de que no has entendido ni la teoría ni el problema al cual ella debería resolver. La simplicidad suele estar condenada, puesto que la verdad siempre tiene aristas complejas. Recuerden, no hay una verdad absoluta. Siempre hay que darnos un punto de falsabilidad. Muy bien. En todo caso, algún comentario, alguna mención, algo que desean eh, compartir, estudiantes.
A ver. Me parece que todo estaba correcto en la clase del día de hoy. Ha sido entendible que lo podemos manejar de una manera adecuada. Entonces, como Sí, Miss, conclusión, ¿sí? Como disculpe, conclusiones, Lorena. no te preocupes, como conclusión de lo que nosotros hemos visto el día de hoy, toda solución de un problema lleva a nuevos problemas o a nuevos errores, a nuevas verdades también, por lo que nunca será conocida la verdad absoluta. Solamente se podrá tener una aproximación a la verdad, según lo que él propone, ¿ah? Tal vez en la práctica sea distinta, eso va a depender de cada uno de nosotros. La lógica de la investigación científica debe identificarse con la teoría, obviamente, del método científico, las cuales pueden ser sometidas a críticas. Estas teorías pueden estar sometidas a críticas y a ser reemplazada por otras también. Eso es muy interesante. Y gracias a Popper, el mundo está en continua evolución, ya que se busca la verdad para no solamente conducir a tu desempeño, sino también a que tú puedas seguir creciendo, conociendo, investigando, pensando, tratando de poner tu lado lógico más que tu lado emocional, ¿no? Eso es lo que se busca. Y lo importante, estudiantes, si este tema te gustó, te interesó, quieres investigar un poquito más, tenemos la herramienta tecnológica para poder seguir investigando y no quedarnos solamente, tal vez, con esta duda, con esta información. Listo. Y para finalizar, recuerden que no existe una historia de la humanidad, solo hay muchas historias de todo tipo de aspectos de la vida humana. Y esto en la práctica es muy cierto, porque solamente no conocemos una historia, conocemos diferentes historias de nuestra vida. Si lo ponemos en práctica a nivel de Perú, conocemos el tiempo de los incas, conocemos el tiempo del virreinato de la República, de todo lo que hemos vivenciado como historia y lo que tenemos ahorita en la actualidad. Así que siempre hay diferentes aspectos de la persona, de la vida humana. Y bueno, digamos, eh, creando en nosotros la oportunidad de seguir creciendo e investigando. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna información que desean brindar? Miss Lorena, quisiera hablar. Sí, dinos. Me parece muy interesante la clase con Popper y Ujú, me gustó al inicio también cómo nos hizo los dichos ujú. y sí se aprendió más cosas, ¿no? Ah, Esta sí, vez estuvo más entendible con ejemplos porque hay veces partes que no entiendo y por eso la paro sí. preguntando, No, no pero te esta vez me preocupes. pareció súper más entendible y Ujú. igual preguntar con los ejemplos. Muchas Ok, gracias, Miss, no, por su gracias a paciencia ti. también. No te preocupes, lo importante es que, vuelvo a recalcar, ustedes están conectados y es más fácil, pero si yo estoy haciendo otra cosa, peor me voy a perder. Entonces la idea es que ustedes puedan darle la continuidad, darle la secuencia y van a entender y van a clarificar más sus dudas sobre el tema que estamos tocando. El recurso de ciencia y epistemología y de verdad es a veces complicado, ¿no? Por las referencias, por las informaciones, por las metodologías, pero de verdad, conforme uno va entendiendo, se va haciendo más eh, interesante y más bonito. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo la siguiente semana y disfruten mañana su feriado. Cuídense, muchísimas gracias. Buenas noches, Miss, muchas Sí, gracias. Dios la Muchas bendiga, mi gracias. Buenas Rosa. Bendiciones Igualmente, para usted y su bendiciones. familia. Oh, gracias. Gracias, Miss, por su Igualmente, clase. cuídense. Gracias. Nos estamos viendo la siguiente Trabajo, semana. Miss. Chao. Listo. Gracias. Nos vemos, Miss. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Nos Nos vemos. vemos, Miss. Cuídese. Gracias, qué Gracias. bonito clase. Gracias. Buenas Nos noches, Miss, vemos. Bendiciones, buenas Buenas noches a noches. todos. compañeros, Disfruten. compañeritas. Chao. Dios les bendiga grandemente.
Hola, compañeras. Hola, hola. Hola, compañera, buenas noches. Compañeras, hace rato había una coordinación, no la escuché muy bien porque tenía bajo el sonido de la no sé qué pasó, está bajísimo y para ¿qué es lo que iban a poner en el grupo para reclamar sobre la documentación de las prácticas o qué cosa era? Sí, compañera, si todavía no te llegan tus papeles porque están que demoran, la profesora María Culpal dijo que para escribirle a ese grupo para que nos pueda ayudar, que somos varias chicas con ese problema. Sí, porque hoy día ha puesto, son poquitos lo que ya han hecho su práctica, pero la mayoría creo que ya están pagando y no está enviando. Yo también estoy en la espera y no hay que nos están mandando, pues, ¿no? Porque eso hay que reclamarle y aparte de ello también, o no sé si, no sé cómo será el formato, o sea, tiene que ir todavía su nombre de la directora, o alguien nos puede pasar ya la carta de presentación para presentarlo, porque con anticipación se tiene que presentar a una institución, ¿no es cierto? Sí, porque ya terminé el curso y todavía no nos envían. Por lo que es el formato es lo mismo, pero no nos están enviando. Por eso escribe el grupo con la profesora María Culpal y dijo que nos va a ayudar. Pero lo que está encargado es la misma, Rosa, ¿no? No, es la misma, ¿cómo se llama? La misma, Arata, ¿no? Rosa Arata, sí, es de Ajá, práctica. ajá, Sí, ella ella, pero tenemos que la profesora decir. María también nos dijo que nos iba a ayudar. Ah, ya, gracias, compañera. Entonces, en el grupo me he Ok. inscribido. Buenas noches, compañera.